Buenas tardes, vamos a completar hoy nuestra teoría para onda de choque oblicua, ¿sí? Viendo dos relaciones que nos faltaban en las clases anteriores, que son las polares de choque de velocidades y de presiones, ¿sí? Recordemos que en una onda oblicua nosotros necesitamos relacionar tres variables. Por un lado tenemos el número de Mach de la corriente incidente, Tita vamos a llamar al ángulo de desvío que sufre esa corriente y beta al ángulo de la onda que me produce ese desvío. ¿Sí? Estas tres variables están vinculadas por esta relación, la relación tita beta Mach, y podemos encontrarla en gráficos de este tipo en la bibliografía, ¿sí? Donde yo tengo el ángulo de desvío en un eje, el ángulo de la onda en el otro y curvas para cada número de Mach. A la hora de resolver un problema con una onda de choque oblicua, lo primero que yo hago es buscar con el número de Mach el ángulo de la onda y con el ángulo beta de la onda puedo obtener la componente normal del Mach a la onda oblicua, ¿sí? Con esta componente normal puedo usar las relaciones de onda de choque normal porque, como vimos, el salto de presiones, de temperatura, las pérdidas de P0, etc., para una onda oblicua son las mismas que para una onda de choque normal si en vez de tener la velocidad del flujo que tengo en mi problema, tuviera solamente la velocidad normal a la onda, ¿sí? Y lo mismo pasa con el número de Mach. Es decir, si en vez de tener un problema de onda oblicua con el número de Mach 1, tuviera una onda normal con el número de Mach normal 1, tendría exactamente las mismas relaciones de presión y temperaturas. Así que nuestro primer paso es buscar el ángulo de la onda, beta, para calcular el Mach normal. Con el Mach normal obtenemos de las tablas de ondas de choque o con las relaciones de onda de choque normal el valor de la componente normal 2 detrás de la onda, del número de Mach, y a partir de este Mach normal 2, que siempre es menor que 1, puedo obtener el número de Mach real que tengo detrás de la onda oblicua, ¿sí? Aplicando esta relación que sale de la geometría de las ondas. Como ya conozco el ángulo beta y el ángulo tita, puedo obtener el número de Mach detrás de la onda oblicua, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es una nueva representación de los vectores velocidad y la onda un poco diferente a la que tenemos acá, que es la que visualizamos cuando vemos el problema, ¿sí? En nuestra nueva representación, nosotros vamos a graficar en ejes U, es decir, acá tengo la componente horizontal de la velocidad y V, la componente vertical. Vamos a graficar lo que llamamos una odógrafa, un gráfico donde los vectores velocidad los graficamos todos a partir del origen. Entonces, transportamos este vector velocidad, lo dibujamos con su dirección horizontal. Acá podemos ver que este es V1, que coincide con U1, porque no tiene una componente vertical. Tenemos el vector V2 después del desvío, graficado acá, con dirección tita, que es la que nos dio el desvío. Así que este vector V2 va a tener una componente en la dirección horizontal, que es U2, y una componente vertical, que es V2. ¿Sí? Y también dibujamos en este gráfico la onda de choque oblicua con su ángulo beta, medido desde la horizontal. ¿Sí? Acá podemos ver una propiedad que habíamos demostrado al hacer el análisis de las ecuaciones de conservación, y es que la proyección en la dirección de la onda, tanto de V1 como de V2, es decir, su componente tangencial, Vt1 y Vt2, son iguales, ¿sí? Si yo tengo
acá mi onda oblicua, mi vector velocidad V1 y mi vector velocidad V2, si proyecto estos dos sobre la dirección de la onda, ¿sí? En dirección perpendicular a la onda está esta proyección, vemos que los dos tienen la misma componente tangencial. ¿Sí? Esto es una consecuencia de la conservación de cantidad de movimiento en la dirección tangencial. Por otra parte, acá podemos ver graficados la componente normal a la onda Bn1, que es la proyección de este vector V1 en la dirección normal a la onda, es decir, esta longitud punteada, que acá la tengo acotada como Bn1. ¿Sí? Eso sería esta componente de la velocidad incidente. Y la componente normal Bn2 es la proyección sobre la dirección perpendicular a la onda de este vector V2. ¿Sí? Entonces, podemos ver que esta construcción que tenemos acá de los vectores, como los vemos al atravesar la onda, nos da los mismos vectores que tenemos acá, solo que todos dibujados a partir del origen. ¿Sí? Tengo mi ángulo θ de desvío, el de la dirección de V2, mi ángulo beta de la onda, ¿sí? La velocidad 1 forma con la onda el ángulo beta, la velocidad V2 forma con la onda el ángulo beta menos θ. Bueno, acá contamos las componentes de los vectores en dirección vertical y horizontal. V1 tiene componente vertical nula, así que es igual a U1. V2 tiene componentes U2 y V2. ¿Sí? Acá mis ejes son velocidad U y velocidad V. Pero también vemos acá las componentes, en vez de hacerlas horizontal y vertical, las componentes de la velocidad 1 y 2 en la dirección tangencial a la onda y en la dirección normal a la onda. Así que, mirando este gráfico, tenemos las dos posibles descomposiciones de los vectores velocidad antes y después de la onda. En U y V o en tangencial y normal. Bueno, recordemos que un flujo supersónico, ¿sí?, que se desvía con una onda oblicua, cuando tengo un desvío de ángulo θ, puede tener dos soluciones posibles. ¿Sí? Para un mismo desvío y un mismo flujo incidente, el flujo detrás de la onda oblicua puede ser con mayor velocidad o menor velocidad y puede sufrir una compresión menor o una compresión mayor dependiendo de si me aparece la solución débil, que es la que tiene la onda más inclinada, o la solución fuerte, que es la que tiene la onda más empinada. ¿Sí? Acá vemos en el mismo gráfico de componentes U y V, solo que ahora las dividí por C estrellas, por la velocidad crítica del sonido, ¿sí?, que es constante antes y después de la onda, así que esto lo único que hace es normalizar el gráfico, cambiarle las escalas de U y V, pero en la misma relación, dividiendo los U y V por la misma constante. Entonces, en este gráfico vemos cómo, si yo tengo a partir de este estado 1 la solución débil, voy a tener este ángulo de onda, este vector velocidad 2, pero si tengo la solución fuerte, en este gráfico voy a tener misma velocidad 1, pero mi velocidad 2 con la misma dirección va a tener un módulo mucho más pequeño y el ángulo de la onda va a ser mucho más empinado. ¿Sí? Siempre se mantiene lo que decíamos, la proyección de la velocidad 2 sobre la onda, en el caso débil, es igual a la de la velocidad 1, y lo mismo en el caso fuerte. Para la onda fuerte, que es esta, yo tengo que mi proyección de V1 es este pedacito y es igual a mi proyección de V2. ¿Sí? Entonces, acá vemos de nuevo los dos vectores y vemos estas curvas
negras de trazado grueso, con una forma redondeada acá y una cúspide en el punto inicial de B1. Y estas curvas lo que muestran son todos los posibles estados finales que yo puedo alcanzar desde mi estado 1 atravesando una onda de choque oblicua. ¿Sí? Si yo tengo mi velocidad inicial 1 y un pequeño desvío, para cualquier desvío voy a tener dos soluciones. Supongamos, para este desvío θ que está marcado acá, voy a tener mi solución débil, mi solución de onda débil y mi solución de onda fuerte. ¿Sí? Y para cualquier otro desvío que yo tenga, si quiero un desvío más chiquito, voy a tener acá mi solución fuerte, más cerca del eje, del origen, y acá mi solución débil, un poco más lejos del origen. ¿Sí? Y así para cualquier otro desvío que yo quiera, en este mismo gráfico, esta misma polar, yo acá lo dibujé dos veces por comodidad para que se visualice mejor, pero sobre esta misma curva voy a obtener ambas soluciones, la fuerte y la débil, simplemente trazando desde el origen una recta con el ángulo de desvío que yo estoy analizando. ¿Sí? Como decíamos, en este gráfico los vectores velocidad los dividimos por C estrella para que nos queden adimensionales, ¿sí? Y poder ver estas curvas de una forma más general. Bueno, esta curva negra con esta formita es lo que llamamos la polar de choque de velocidades. ¿Sí? Une todos los estados posibles, todos los vectores velocidad final posibles para todos los desvíos que el flujo puede superar con ondas de choque oblicua. ¿Sí? Y tiene la curva tanto la solución débil como la solución fuerte. Además tiene dos ramas, una para los desvíos hacia arriba y otra exactamente simétrica para los desvíos hacia abajo. ¿Sí? Si en vez de comprimirlo desde el piso, yo lo comprimo al flujo desde arriba, obligándolo a bajar, entonces voy a tener mis soluciones con un ángulo negativo en la rama negativa de esta polar. A esta polar de velocidades u odógrafa podemos encontrar la expresión matemática que me representa esa curva, ¿sí? Y acá la tenemos, vemos que tenemos aquí la velocidad v2 al cuadrado como una función de u1 y de u2. ¿Sí? Como esto está al cuadrado, quiere decir que yo puedo obtener mi velocidad v2 positiva o negativa a partir de esta expresión. ¿Sí? La forma de calcularla o de graficar la curva es, si yo conozco el valor inicial de la velocidad u1, de hecho acomodo mis ejes u y v para que en mi estado inicial yo tengo mi velocidad coincidente con la dirección u. Acá vemos que no me aparece en ninguna parte v1 porque justo pongo mi gráfico de forma tal que la velocidad inicial coincida con el eje u. Entonces, u1 es dato y voy dándole valores a u2 y con estos valores para u2 calculo cuánto vale v2 y así voy obteniendo los distintos puntos de la curva. ¿Sí? Esta expresión se puede hacer con dimensiones también. Fíjense que si yo multiplico ambos lados por C estrella y tanto el numerador como el denominador los multiplico por C estrella, me quedan solamente relaciones con U1 y U2. ¿Sí? En la bibliografía típicamente aparecen así normalizados porque de esa manera tengo mi familia de curvas adimensional universal que después puedo acomodar a cada problema que se me plantee. ¿Sí? Lo que comentábamos recién, puedo hacer exactamente las mismas polares, ¿sí? Lo único que me cambia poniendo dimensiones o dividiéndolas por C estrella es la escala de los gráficos, pero tienen exactamente la misma forma.
quien esté interesado puede consultar la deducción de esta expresión en Saad o en Shapiro. ¿Sí? Es una deducción matemática un poco larga que acá por razones de tiempo vamos a omitir. Bueno, esta figura que aparece en los libros muestra todas las polares de presión adimensionalizadas, normalizadas con esta expresión. Fíjense que acá, en vez de poner U y B, pone en este eje el más crítico 1, ¿sí? Que como la velocidad es solo horizontal, o coincide con este eje, U1 sobre esa estrella es igual al más crítico 1. ¿Sí? Vemos acá, además, la curva de cada polar en función del número de Mach. Mientras mayor es el número de Mach, como ya habíamos visto en las otras filminas, bueno, mayor es el ángulo máximo de desvío posible. Recuerden que el desvío yo lo trazo a partir del origen y mis soluciones fuerte y débil son aquellos puntos donde mi recta, digamos, con el ángulo de desvío, intersecta estas curvas polares. ¿Sí? Entonces acá vemos que para números de Mach pequeños, en este caso arranca en 1,2, el máximo desvío posible es de poquitos grados, pero a medida que el número de Mach aumenta, el máximo desvío posible se hace cada vez mayor. ¿Sí? También vemos acá que incluso para un número de Mach infinito, el flujo no puede desviarse con ondas oblicuas más que el máximo ángulo que me da la tangente a esta curva. ¿Sí? En este gráfico también se muestra este arco de circunferencia que corresponde a la expresión U sobre C estrella al cuadrado más B sobre C estrella al cuadrado igual a 1. Recordemos que en este eje yo tengo la velocidad horizontal dividido C estrella y en este la velocidad vertical dividido C estrella. De forma que esta expresión es una circunferencia de radio 1 que también puedo expresar como aquellos puntos donde el módulo, ¿sí?, de U estrella al cuadrado del vector, mejor dicho, del vector velocidad dividido C estrella es igual a 1, o aquellos puntos, aquellos vectores velocidad, donde el número de Mach crítico, que definíamos como velocidad sobre C estrella, vale 1. ¿Sí? Si acá vemos con un poquito más de detalle la polar de velocidades, ¿sí?, vemos que, de nuevo, para un desvío θ, sobre esta polar voy a encontrar el vector correspondiente a la solución fuerte, ¿sí?, un vector de flujo más frenado, por eso el módulo es más pequeño, con la misma dirección en el segundo punto de intersección tengo el vector velocidad correspondiente a la solución débil, ¿sí? Acá podemos ver cuál es el máximo desvío posible si dibujamos la tangente a la polar desde el origen, ¿sí? Este ángulo θ, por donde pasa la tangente a la polar, es el máximo desvío posible que yo puedo tener para este número de Mach inicial con una onda oblicua, ¿sí? Y vemos que los puntos donde la polar cruza el eje horizontal corresponderían a las soluciones. A partir de B1, una onda que no me cambia para nada B1, que sería una onda de Mach, y tampoco me cambia la dirección, pero sí me cambia el módulo de B1, lo que sería el límite de la onda fuerte, que es la onda normal. ¿Sí? De modo que si bien este gráfico corresponde a todas las ondas oblicuas, todas las soluciones de onda oblicua que yo puedo tener con un flujo inicialmente con velocidad V1, también en el límite del desvío cero tengo la onda de Mach y la onda normal. ¿Sí? Si yo proyecto la expresión o calculo con esa expresión matemática que me da la polar valores con U2 mayores que U1,
voy a obtener un resultado matemático que no me representa nada con sentido físico. Si yo lo grafico, seguiría por estas líneas punteadas, pero la solución que estaría obteniendo correspondería a una onda de choque de expansión, una expansión brusca. Lo que, como ya vimos, está prohibido, llamémoslo así físicamente, por la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Así que estas líneas punteaditas simplemente corresponden a soluciones matemáticas de esa ecuación si yo le doy un valor de U2 mayor que U1. ¿Sí? Bueno, acá aparece un poco escrito lo que acabo de comentar. Bueno, acá vemos de nuevo en esta figura todas las polares de velocidad para distintos números de Mach, desde 1, que sería una polar reducida a un punto, ¿sí?, hasta Mach infinito. Los ejes están adimensionalizados y por eso lo que vemos acá es el más crítico, ¿sí? Y vemos también cómo a medida que aumenta el número de Mach, cada polar se hace más grande y si vemos acá los distintos ángulos marcados, a mayor número de Mach, mayor es el máximo desvío posible que puede tener el flujo. ¿Sí? Si pensamos en un vehículo que debe acelerar desde un flujo subsónico hasta alcanzar un flujo supersónico, mientras el vehículo acelera, va a ir atravesando, ¿sí?, todos estos números de Mach y su propia geometría, digamos, que va a imponer ciertos ángulos de desvío, al principio va a generar una onda de choque normal al no poder desviar el flujo, un desvío demasiado grande cuando el número de Mach es pequeño. Supongamos un avión que va a volar a Mach igual a 2, que sería el correspondiente a esta polar, ¿sí?, y que por su geometría impone desvíos de 10 grados, ¿sí?, cuando atraviesa el número de Mach 1 y está en Mach 1,2, todavía va a estar volando con una onda de choque normal desprendida en el frente, ¿sí? Recién esa onda se va a adherir cuando alcance el número de Mach tal que la polar se vuelva tangente al ángulo máximo. Entonces, recién a Mach alrededor de 1,4, esa onda normal se va a adherir y a partir de ahí la solución para el número de Mach final se irá a alcanzar en esta curva, ¿sí?, seguramente en un avión, con la solución débil, y bueno, donde la curva de desvío igual a 10 grados cruce la polar correspondiente al número de Mach igual a 2. ¿Sí? También vemos acá que el punto de máximo desvío de cada polar, es decir, la tangente, ¿sí?, por ejemplo, para Mach igual a 2, el máximo desvío sería la tangente que pasa por el origen. Ese punto de máximo desvío cae muy cerca del punto de m crítico igual a 1 que marca esta circunferencia, ¿sí? Es decir, el punto de máximo desvío para Mach igual a 2 va a caer más o menos por aquí y la circunferencia lo cruza un poquito hacia afuera, ¿sí? Y sabemos que es un poco hacia afuera porque el caso límite de esta circunferencia más crítica igual a 1, donde intersecta la polar, es aquel punto donde el vector 2, velocidad 2, ¿sí?, es igual o me da justo Mach igual a 1. ¿Sí? Si bien la curva es de más crítico igual a 1, más crítico igual a 1 implica también el número de Mach vale 1. Así que el punto de máximo desvío para un número de Mach dado va a caer por aquí, dentro de la circunferencia más crítico igual a 1, pero muy cerquita de ella. ¿Sí? La solución que me da más crítico igual a 1
es la solución débil cuando yo estoy muy cerca del máximo desvío posible. Vamos a ver ahora otra curva que llamaremos polar de presiones. Polar entre comillas porque en realidad no es un gráfico de los que comúnmente llamamos polares como representaciones vectoriales, pero en toda la literatura se lo llama así, ¿sí? De nuevo, recordemos que estamos analizando esta onda oblicua que se produce cuando un flujo supersónico con velocidad v1 se desvía un ángulo θ, y por geometría, ¿sí?, podemos obtener la descomposición de la velocidad en sus componentes normal a la onda, como v1 por el seno de beta, siendo beta el ángulo de la onda, y la tangencial vt1, v1 coseno de beta, ¿sí? Para el flujo desviado tenemos la velocidad 2, su componente normal y su componente tangencial calculadas con el seno y el coseno del ángulo beta menos θ, ¿sí? Sabemos que por conservación de cantidad de movimiento tangencial, las dos componentes tangenciales son iguales antes y después de la onda, de modo que podemos despejar el cociente V2 dividido V1 de esta igualdad como la relación de los cosenos de beta y el coseno de beta menos θ. Después tenemos por la ecuación de continuidad que el producto de la densidad ρ1 por la velocidad normal Vn1, que es la que entra en este volumen de control, es igual al producto de la velocidad normal 2, que es la que sale, por la densidad ρ2. ¿Sí? Y las velocidades normales 1 y 2 son V1 por el seno de beta y V2 por el seno de beta menos θ. De modo que de esta expresión y de esta expresión podemos obtener el cociente de las velocidades normales, Vn2 sobre Vn1, va a ser igual al cociente de ρ1 sobre ρ2. La velocidad normal 2 es V2 por el seno de beta menos θ. La velocidad normal 1 es V1 por el seno de beta, ¿sí? Y una vez que armé así el cociente, puedo también ver que V2 sobre V1, por lo que pusimos acá arriba, es igual al coseno de beta sobre el coseno de beta menos θ. Así que vemos que el cociente de las velocidades normales 2 y 1 podemos expresarlo como seno dividido coseno es la tangente de beta menos θ y seno dividido coseno es la tangente de beta que tengo dividiendo abajo. ¿Sí? Tengo relaciones de los ángulos entre las velocidades en módulo y entre las velocidades normales. Ahora recordemos que la ecuación de cantidad de movimiento en la dirección normal a la onda, suma de fuerzas igual a variación de cantidad de movimiento en esta dirección, nos decía que la suma de P1 más ρ1 Vn1 cuadrado tiene que ser igual a P2 más ρ2 por Vn2 cuadrado. Así que si yo quiero obtener la presión P2 en este campo, será P1 más ρ1 por Vn1 cuadrado menos ρ2 por Vn2 cuadrado. ¿Sí? Sigo operando con esta expresión, saco ρ1 Vn1 al cuadrado como factor común de estos dos términos, así que me queda 1 más ρ2 Vn2 cuadrado dividido ρ1 por Vn1 cuadrado. La ecuación de continuidad nos decía que ρ1 por Vn1 era igual a ρ2 por Vn2, así que ρ por una de estas dos velocidades normales va a ser igual a esta ρ por la otra, una de estas dos velocidades normales en 1. ¿Sí? Y de esta forma yo tengo que mi presión P2 va a ser igual a P1 más ρ1 Vn1 cuadrado sobre 2 por 1 menos el cociente de Vn2 dividido Vn1. Aquí lo que hago es multiplicar y dividir por gamma, ¿sí?
Mi velocidad Vn1 cuadrado va a ser igual a V1 cuadrado por el seno cuadrado de beta. Y vimos acá arriba, vimos aquí, que el cociente Vn2 sobre Vn1 es la tangente de beta menos tita dividido la tangente de beta. ¿Sí? Así que tomamos esta expresión y la seguimos desarrollando. Acá la copié tal cual. Si seguimos con este desarrollo, podemos ver que ρ1, reemplazándolo por la ecuación de estado, va a ser igual a P1 sobre RT1. Y acá vamos dándonos cuenta por qué quisimos multiplicar y dividir por este gamma. ¿Sí? Vemos que yo acá tengo gamma por R por T1, que es igual a la velocidad del sonido al cuadrado en el estado 1. ¿Sí? Acá tengo V1 al cuadrado, que es mi velocidad, así que al hacer este reemplazo de la densidad y habiendo multiplicado y dividido por gamma, todo esto me queda P1, que lo saco de factor común, V1 cuadrado sobre gamma RT1 es el número de Mach en 1 al cuadrado, y me queda multiplicando al seno cuadrado de beta, ¿sí? Y a este paréntesis 1 menos tangente de beta menos tita sobre tangente de beta. ¿Sí? De modo que aquí tengo la relación entre P2 y P1 como función del número de Mach en 1, del desvío tita y del ángulo beta de la onda que me genera este desvío. ¿Sí? Si yo grafico el cociente P2 sobre P1, lo único que tengo que hacer es pasar esta P1 dividiendo, me dan distintas curvas para cada número de Mach. Acá vemos que la curva es más ancha y más alta, mientras mayor es el número de Mach. ¿Sí? Y esto me representa, ¿sí?, a partir de un estado inicial con dirección 0 y un número de Mach que será el que yo determine, todas las presiones finales que yo puedo alcanzar con desvíos con onda de choque oblicua. ¿Sí? ¿Cómo grafico estas curvas? Porque bueno, acá no tengo una expresión analítica, tengo tita metido acá adentro en el eje horizontal, tengo la presión en el eje vertical, en este caso la relación de presiones, ¿sí? Y la forma de graficarla es, si yo conozco el número de Mach inicial y conozco la presión P1, para cada valor de tita voy al otro gráfico, al gráfico que me da la relación entre el número de Mach final, perdón, entre el ángulo de desvío de tita, el Mach y el ángulo beta. Entonces, para un dado Mach y presión inicial, P1 y Mach 1, le doy un valor a tita, busco cuánto vale beta en el otro gráfico y con tita y beta y Mach 1 calculo cuánto vale P2. ¿Sí? De esa forma voy trazando todos los puntos de esta curva. Vemos nuevamente que tengo dos soluciones posibles. ¿Sí? Esta curva no lo comenté, pero acá tengo solamente los desvíos positivos. Si quiero graficar para desvíos negativos, me va a dar la solución simétrica, ¿sí?, para el otro lado. O sea, para cada número de Mach voy a tener una solución especular de estas curvas del otro lado. ¿Sí? Lo que veo acá también es que para cada desvío tengo una solución fuerte y una solución débil. ¿Sí? A ver si piensan un poquito y ustedes pueden decirme, cuando yo cruzo, por ejemplo, la curva de Mach igual a 2 con un desvío de 10 grados, ¿dónde está la solución fuerte y dónde está la solución débil? Además, esta curva también me muestra lo que ya sabemos, que dado un número de Mach, hay un máximo desvío posible. Por ejemplo, en esta curva de 2,5 el máximo desvío posible será de 29 grados, un poquito menos de 30, más allá del cual no hay una solución con ondas oblicuas. ¿Sí? Entonces, todas las polares, tanto la de la velocidad como la de presiones, me muestran lo mismo, que para un número de Mach y un dado desvío tengo dos soluciones, dos cruces
de la onda, pero a partir de cierto valor del desvío, que depende del número de Mach, yo ya no tengo solución. Vamos a ver, para bajar un poco el concepto, cómo aplicamos o cómo se ven las polares de presión y velocidades en un problema de ondas oblicuas, que es el problema que se desarrolló en el video como ejemplo para la práctica. ¿Sí? Entonces, en este problema, si ustedes lo ven, tenemos lo que llamamos un difusor asimétrico, un flujo supersónico, donde le cerramos el área. Sabemos que a un flujo supersónico, si yo le achico el área, lo freno, ¿sí? Le bajo la velocidad, y sabemos que el desvío que tenemos para cerrar el área nos genera ondas de choque oblicuas, ¿sí? En este problema tenemos un desvío por arriba que me genera esta onda, un desvío desde abajo que me genera otra onda, y donde estas dos ondas se encuentran se generan nuevas ondas, ¿sí? Las ondas les decimos que se deflectan, y nuevos campos de flujo que aparecen acá, ¿sí? Entonces, tenemos flujos que siguen dos caminos. El camino 1 atraviesa esta onda, pasa por el estado 2 con la dirección que acá está marcada como θ1, y luego atraviesa una segunda onda y alcanza el estado 4, y el flujo que viene por acá abajo, que atraviesa esta onda, llega al estado 3 con el ángulo hacia arriba, θ2, y luego vuelve a atravesar esta onda, ¿sí? Y alcanza el estado 5. Si graficamos las polares de presión correspondientes a este problema, vemos que inicialmente estamos con la presión P1, que era de 100 kilopascales, y la dirección del flujo va a ser 0, que la marcamos sobre este eje, ¿sí? Del estado 1 al estado 3 pasamos con un desvío hacia arriba, es decir, le damos un θ positivo de 10 grados, ¿sí? Entonces, esta polar, esta curva me genera todas las presiones que yo obtengo con distintos desvíos desde mi estado inicial. Si le doy 1 grado voy a tener esta presión, si le doy 2 grados voy a tener esta presión, y así siguiendo. Cuando le dé un desvío de 10 grados voy a alcanzar la presión P3 que tengo acá. Entonces, mi estado 3 en esta polar está representado por este punto. Tengo una dirección de 10 grados hacia arriba, ¿sí? Y la presión que se calculó en el ejercicio, que será el valor que tengo acá. Por el lado de arriba yo tengo un desvío hacia abajo, entonces para trazar la polar tengo que trazar la rama que va desde 1 a 2, que será la rama de desvíos negativos de la polar, ¿sí? Esta curva amarilla debería ser simétrica con esta curva verde. Es un dibujo un poco a mano, así que por ahí la simetría no es perfecta, pero pensemos que deben ser las dos iguales, ¿sí? El desvío que yo tengo hacia abajo para pasar del estado 1 al estado 2 es de 5 grados, así que acá marco esa dirección, ¿sí? Y donde este desvío intersecta esta polar, que fue calculada de la manera que describimos antes, tengo la presión P2 correspondiente a este campo 2, ¿sí? Bueno, ahora yo tengo que calcular el desvío que me van a producir las ondas de 3 a 5 y las ondas de 2 a 4, ¿sí? Estos dos flujos, 4 y 5, la condición que tienen que cumplir, como se plantea en el ejercicio, es que tienen que tener la misma dirección, porque no me pueden generar un vacío, ni pueden generar líneas de corriente que se crucen, y además la misma presión, porque al no haber una pared aquí en el medio, no se mantiene una diferencia de presiones, ¿sí? Un salto de presiones entre estos dos flujos.
Entonces, lo que vamos a ver es que el flujo que viene desde el estado 2, con dirección negativa de 5 grados, apuntando hacia abajo, aquí se va a desviar hacia arriba, así que desde este punto yo trazo la polar que sale de 2 con desvíos hacia arriba, y fíjense que ahora mido los desvíos a partir de este estado inicial. Esto quiere decir que cuando yo le dé 1 grado desde el estado 2, voy a venir a este punto, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 5 grados voy a estar acá, en θ igual a 0, y así aumentando el desvío medido desde este estado inicial, voy trazando esta polar. ¿Sí? Hago lo mismo con la polar desde 3 hasta 5. Yo aquí tengo 10 grados hacia arriba, pero voy viendo que la velocidad que voy a tener en el campo 5 va a ser menor. De modo que voy corriéndome hacia la izquierda, ¿sí? Tomando desvíos que hagan que el flujo reduzca el ángulo de dirección desde 10 hacia abajo. ¿Sí? Entonces, de 10 paso a 8 grados, 8 grados con un desvío de 2 grados, un desvío de 3 grados que me da una dirección de 7 grados para el flujo, y finalmente, bueno, con un desvío de 5 grados hacia abajo, pero hacia abajo medido desde estos 10 positivos, es decir, desde acá. Si yo bajo 5 grados, llego a una dirección con respecto a la horizontal que también es de 5 porque acá tenía 10. ¿Sí? Entonces voy trazando todos los puntos de la polar correspondiente a 3, 5. ¿Sí? Acá comento eso, por ejemplo, si yo quiero trazar la polar correspondiente o encontrar el punto correspondiente a esta onda oblicua, la que me divide el estado 3 del estado 5, entonces tengo que graficar mi polar inicialmente en el punto 3 y a partir de ahí voy viendo todos los puntos cómo aumenta la presión a medida que me desvío hacia abajo, pero hacia abajo desde el estado, desde la dirección 10 grados hacia arriba. ¿Sí? Bien. En la intersección de la polar que va de 3 a 5 y la polar que va de 2 a 4, es decir, la que atraviesa esta onda y la que me da esta onda, voy a encontrar un punto donde tengo P4 igual a P5 y el ángulo delta 4 que va a ser igual al ángulo delta 5 que me va a dar la dirección del flujo tanto en este campo como en este campo. ¿Sí? Entonces, los estados 4 y 5 en la polar de presiones coinciden, ¿sí? Y se dan los dos en el punto donde se cruza la polar desde el estado 3 con desvíos hacia abajo y desde el estado 2 con desvíos hacia arriba. ¿Sí? Es decir, esta rama y esta rama. Si voy a graficar la polar de velocidades, también para este problema, veo que mi vector velocidad inicial es el que arranca en el origen y el punto 1 me da el vector, sería la punta de flecha del vector velocidad en 1, normalizado, según estos ejes, con la velocidad C estrella. Entonces yo tendría para la polar de velocidades que este es mi estado inicial. Para pasar de 1 a 3, yo me desvío hacia arriba un ángulo de 10 grados. Trazo acá con transportador la dirección que tiene el flujo en el estado 3 y donde esta línea de 10 grados, obviamente acá no está escala, intersecta la curva de la polar de velocidades, ¿sí? Que nace en el estado 1 y me da todos los desvíos positivos, la parte de arriba de la polar de velocidades,
¿sí? En este caso estoy tomando la solución débil, y sé que estoy tomando la solución débil porque si acá tuviera la solución fuerte no me aparecería otra onda de choque. Recordemos que las ondas de choque solamente se forman en flujo supersónico. Así que, repito, parto de mi estado 1, trazo la polar de velocidades que me da todos los estados finales posibles hasta que llego a mi desvío de 10 grados, ¿sí? La dirección del flujo en 3, y este punto me dice cómo es el vector velocidad en 3, dividido por C estrella. ¿Sí? Para el estado 2 tomo la rama simétrica a esta de la polar del estado 1, la rama 1, 2 va a ir hacia abajo, y si esta es la dirección del flujo en 2, digamos 5 grados hacia abajo, voy a tener mi punto 2 en la intersección de la polar desde 1, con rama de desvíos hacia abajo, y la dirección del flujo en el estado 2. ¿Sí? Bueno, ahora para graficar la polar de las ondas que van desde 3 hasta 5, para encontrar esta onda de choque en la polar de velocidades, yo tengo que trazar la curva de la polar que va de 3 a 5 desde 3 con desvíos hacia abajo. ¿Sí? El flujo acá tiene 10 grados y esta onda me lo va a desviar para reducir el ángulo con respecto a la horizontal en el estado 5. Así que desde 3 yo voy a trazar la polar que va hacia abajo, y desde el estado 2 voy a trazar al revés la polar que me va a desviar este flujo que viene con una dirección hacia abajo hacia arriba, ¿sí? O con un desvío, sí, realmente hacia arriba, exactamente. Entonces voy a trazar la polar 2, 4, la polar de velocidades, a partir de esta dirección, tomando como nuevo eje la dirección del flujo en 2. Y aquí para la polar desde 3, tomo como nuevo eje inicial la dirección del flujo en 3. ¿Sí? Entonces trazo esta rama de la polar desde 3, trazo esta rama de la polar desde 2. Y donde se crucen estas dos polares en realidad no me interesa, porque la dirección con la que sale el flujo en los campos 4 y 5 está determinada por la condición de misma presión y misma dirección. Así que para encontrar los puntos 4 y 5, yo lo que tengo que trazar es la línea que me representa la dirección del flujo que yo encontré anteriormente. ¿Sí? En el gráfico de presiones yo encuentro la dirección del flujo donde las presiones se igualan. Esa es la condición que tengo que cumplir para estas dos regiones. Misma dirección, delta, y misma presión, P4 igual a P5. Una vez que encontré esa dirección, vengo a mi polar de velocidades, trazo la recta correspondiente a esta dirección delta, que va a ser la misma para el estado 4 y para el estado 5, y donde me cruza esta recta, la polar que viene desde 2, tendré mi estado 4, y donde me cruza esta recta, la polar que viene desde 3, tendré mi estado 5. ¿Sí? En la polar de velocidades, los puntos 4 y 5 que tengo acá no tienen por qué coincidir. ¿Sí? De hecho, la razón por la cual no coinciden es que el flujo que recorre el camino de arriba, atravesando esta onda de choque de 1 a 2 y esta onda de choque de 2 a 4, tiene pérdidas diferentes, tiene un incremento de entropía que en general es diferente al flujo que atraviesa este camino, la onda de choque de 1 a 3 y la onda de choque de 3 a 5. ¿Sí? Estos dos recorridos me dan un delta S entre 1 y 4 distinto del delta S de la variación de entropía que yo tengo entre 1 y 5. Entonces, al tener distinto nivel de pérdidas cada uno, o distinto incremento de entropía, cuando yo alcanzo la misma presión,
tanto en 4 como en 5, es una de las condiciones que se tienen que cumplir, no llego con la misma velocidad. ¿Sí? Entonces tengo dos flujos con la misma dirección, la misma presión, pero no la misma velocidad. Y eso me produce una discontinuidad en este sentido de la velocidad, lo que llamamos línea de deslizamiento, ¿sí? Porque al tener distinta velocidad es como que el flujo, en este caso sería en 4, desliza sobre el flujo en el campo 5, va un poquito más rápido según lo que me da este gráfico, o capa de corte. ¿Por qué capa de corte? Porque obviamente si tenemos distinta velocidad vamos a tener fricción. En nuestro modelo, ¿sí?, de flujo isoentrópico, salvo en las ondas de choque, no estamos considerando la fricción, entonces esta línea la llamamos simplemente capa de corte o línea de deslizamiento, y lo que vamos a tener es que la velocidad un poquito por arriba de esa línea va a ser diferente de la velocidad un poquito por abajo de esa línea, ¿sí? En el flujo real, la fricción va a hacer que esa discontinuidad se vaya suavizando, pero en nuestro modelo no lo tenemos en cuenta y simplemente decimos que acá tenemos una capa de corte o una línea de deslizamiento con una pequeña discontinuidad en la velocidad, ¿sí?, en módulo, pero no en su dirección, porque de los dos lados el flujo va en la misma dirección, que es este delta. Así que, bueno, ya vimos cómo son las expresiones, cómo son las formas de estas polares de velocidad y de presión, cómo para los distintos problemas podemos ir calculándolas y graficándolas. Así que con esto estamos completando la teoría de onda de choque oblicua. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos la bibliografía del capítulo y continuaremos en la próxima clase.